Estamos de Día del Padre, entonces va a estar enseñando Fabián y luego comienza otra breve serie. Pero hoy vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 26, y vamos a leer de los versículos 12 al 22, que dice la palabra del Señor. Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por 1. El Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas y abundancia de siervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Los filisteos cegaron y llenaron de tierra todos los pozos que habían abierto los siervos de su padre Abraham en sus días. Entonces Abimelech, el rey de los filisteos, dijo a Isaac: aléjate de nosotros, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, asentó sus tiendas junto al arroyo de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con que su padre los había llamado. Después, los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esec, porque allí riñeron con él. Cavaron otro pozo y también contendieron por él. Y llamó su nombre Sidna. Se alejó de allí y cavó otro pozo y no contendieron más con él. Por eso lo llamó su nombre Rehobot, diciendo: porque ahora el Señor nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos en la tierra. Amén. Bueno, este es un pasaje donde vemos cómo Dios hizo algo sobrenatural por la vida de Isaac, el hijo de Abraham, al punto que le dio una cosecha al 100 por 1. Fue una cosecha, digamos, semejante a la pesca milagrosa, ¿no? Algo que sobrepasa los límites, digamos, de lo natural y definitivamente revela el poder sobrenatural de Dios operando a nuestro favor. Un caso es lo mismo cuando Dios le abre el vientre a su mamá, ya en esa edad tan avanzada, después de que no había podido tener hijos, vemos el poder de Dios a través de esta circunstancia. Y, y vamos entonces a estar en esta mañana, digamos, haciendo 3 breves oraciones al Señor, como parte, como los puntos centrales del mensaje. En primer lugar, vamos a pedir a nosotros al 100 por 1. Amén. Es una buena oración. Creo que a ninguno nos sobra que el Señor nos bendiga de esa manera. Entonces vamos, Señor, como bendijiste a Isaac al 100 por 1, a mí también dame una cosecha de esas. Vamos a pedirle al Señor que ensanche nuestro territorio, porque al final del texto que hemos leído, Isaac decía, él dijo: el Señor nos ha hecho ensanchar y el Señor nos ha hecho fecundos. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos haga, que ensanche nuestro territorio, ¿cierto? Que nos haga ensanchar, que ensanche nuestro territorio. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga fecundos, que nos haga fructíferos, que nos haga productivos. Amén. Entonces, esa va a ser nuestra oración y en medio de esa oración, pues vamos a ver algunos de los principios que aprendemos
de la palabra para que Dios nos pueda bendecir de esa manera. Amén. Y fíjense que trabajar con Dios implica sembrar en la tierra que Dios nos ha señalado, porque en los versículos anteriores el Señor le dio la orden a Isaac que no se fuera para Egipto, sino que se quedara en la tierra de Gerar. Entonces es importante que nosotros sembremos en la tierra que el Señor nos ha señalado para que así podamos tener una cosecha del 100 por 1. Trabajar con Dios significa sembrar contando con las promesas de Dios. Dios ahí le recuerda a Isaac, yo te voy a bendecir como yo dije que iba a bendecir a Abraham, tu padre. Entonces vamos a sembrar contando con las promesas de Dios. Vamos a sembrar contando con la intervención supernatural de Dios y por así decirlo con Dios mismo, porque Dios va a estar con nosotros. Amén. Entonces, en primer lugar, Señor, bendíceme también a mí al 100 por 1. Fue lo que leímos en el texto, que en aquel año Isaac obtuvo una cosecha al 100 por 1 y dice, y el Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y fíjense el texto sin ningún tipo de apología, ¿no? Sino el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico, por si de pronto no nos quedó claro el asunto. El hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Y tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas y abundancia de siervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Tal fue la bendición que Dios derramó sobre él, que los filisteos al ver la forma que estaba prosperando le tuvieron envidia. Entonces, nosotros aquí aprendemos que debemos trabajar como lo hizo Isaac, porque Isaac sembró, Isaac fue y cavó pozos, Isaac trabajó con sus ovejas y nosotros debemos trabajar. Para que Dios nos prospere, necesitamos nosotros trabajar, pero necesitamos trabajar bajo la bendición de Dios, en la bendición de Dios. Yo no voy a prosperar porque trabaje 120 horas a la semana. Por eso, de esa manera yo no voy a prosperar. Yo no voy a prosperar porque me mate, ¿cierto? Como dice la palabra, me levanto muy temprano y por la noche también voy muy tarde, dice la Biblia, el Salmo 127, Dios a su amado dará el sueño, ¿cierto? Dios a su amado dará el sueño. Levántate temprano, trabaja diligentemente, atiende tu familia, en primer lugar sirve al Señor y bajo esos términos Dios nos va a prosperar. Amén. Es la bendición del Señor, como Javier también ahorita hablaba, la bendición del Señor es la que enriquece y la bendición del Señor no añade tristeza. Dice Proverbios 10:22. Y, y vemos que es así porque nosotros no vamos a ganar la batalla porque tenemos un ejército más grande. Nosotros vamos a ganar la batalla porque el Señor pelea por nosotros. Entonces, es más, cuando nosotros tenemos muchos recursos que humanamente podrían atribuir la victoria, Dios generalmente dice, Dios remueve esos recursos para que sea claro que fue Él quien nos dio la victoria y no el número de nuestros ejércitos. ¿Ustedes se acuerdan en el caso de Gedeón, cuando él básicamente tenía un ejército de 22.000 hombres? Y Dios le dijo, son muchos. Y de esos 10.000, de los 22.000, Gedeón les dijo, mire, todos los que tengan temor, mejor devuélvanse.
Se devolvieron y solamente quedaron 10,000. Y el Señor volvió a decir, son muchos, llévalos a beber. Bueno, léanlo después, pero el punto de todo es que el Señor solamente necesitó 300 guerreros, 300 soldados para derrotar al ejército enemigo. Amén. Entonces, no es el número de nuestros ejércitos los que nos van a dar la victoria. No es el número de horas que nosotros nos matemos más allá de las fuerzas humanas lo que nos va a traer la prosperidad. La prosperidad proviene del Señor. Él es el que nos va a prosperar. Lo que quiero decir, Isaac no fue y sembró, por así decirlo, 100 semillas para recoger al 100 por 1. Isaac, ¿qué tuvo que hacer? Sembrar una semilla y por cada semilla que el Señor le dio una cosecha 100 veces multiplicada. Nosotros podemos decir, Señor, hoy no tengo tiempo de orar, hoy estoy muy ocupado y porque quiero mis 100, mis 100 mi cosecha de 100, entonces tengo que cavar, por así decirlo, 10 huecos y en cada uno siembro 10 y así, bueno, 10 por 10, 100, Señor, así es como voy a recoger. U otro peor, no voy a cavar 100 huecos para poder recoger 100. Pero, porque hoy no? Y porque estoy tan ocupado haciendo eso, hoy no tengo tiempo de orar. Hoy no tengo tiempo de leer la palabra. Hoy no tengo tiempo de ocuparme de mi familia. Hoy no tengo tiempo de servir en la iglesia. Así no voy a prosperar. Yo voy a prosperar entro en el orden de Dios y simplemente al sembrar esa semilla en la bendición de Dios, Dios me va a dar una cosecha al 100 por 1. Amén. Dios nos quiere prosperar, pero tiene que ser a su manera, en su orden, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. El apóstol Pablo, que fue, digamos, el misionero más productivo dentro del reino de Dios, miren lo que él decía. Él decía, pero por primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. La gracia de Dios para con nosotros. Y Pablo también repetidamente nos recuerda que no es por su competencia, que no es por su capacidad, que no es por su elocuencia que él logró ganar tantas almas para Cristo, sino que él descansó en la competencia de Dios. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador y Él ha venido para ayudarnos y todo lo que Él requiere de nosotros es nuestra rendición. No es nuestro esfuerzo, es nuestra rendición. Y en esa rendición vamos a poder entonces ser útiles en sus manos. Entonces, no es con humana sabiduría que vamos a obtener esta cosecha del 100 por 1. Porque, fíjense, por humana sabiduría, eh, en el tiempo que había hambre, porque en esta ocasión en los versículos anteriores, en Génesis 26, había hambre en la tierra, y la lógica humana era, vámonos para Egipto. Hay hambre aquí, tenemos que ir a Egipto. Pero entonces el Señor le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate aquí en esta tierra, aquí es donde tú debes plantar, aquí es donde tú debes sembrar. Entonces, no es con lógica humana, la palabra de Dios nos recuerda muchas veces, hijo mío, no te apoyes en tu propia sabiduría, no seas sabio en tu propio entendimiento. Teme al Señor, escucha al Señor,
no vayas a Egipto, siembra en esta tierra, aquí yo te voy a bendecir, amén. Es lo que está diciendo el Señor. Es una tentación que los reyes de Israel tenían muchas ocasiones cuando venían ejércitos contra ellos. Venían ejércitos enemigos y los reyes de Israel tenían la tentación de ir a pedir ayuda al faraón. Y el Señor a través de los profetas muchas veces les recuerda, no hagan esto. Faraón no los va a salvar. ¿Ustedes no se acuerdan que yo mismo fui el que ahogué a Faraón allá a sus ejércitos en mitad del Mar Rojo? Pero esa es nuestra tendencia humana. Miren lo que dice la palabra en Isaías 31, versículos 1 al 3, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. No busquemos ayuda en nadie más, sino solamente en el Señor. El Señor no es nuestro último recurso. Él es nuestra presente ayuda en cada momento. El Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón para ayudarnos. Amén. Él nos quiere ayudar en todo momento. Así que no descendamos a Egipto. Dice, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Nosotros no vamos a hacer eso, amén. Nosotros sí nos vamos a apoyar en el Santo de Israel. Nosotros vamos a buscar al Señor de los ejércitos. Él es el que nos da la batalla. Proverbios también dice, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Amén. Y no vamos a recoger una cosecha al 100 por 1 apoyándonos en sabiduría humana, en metodologías humanas, en astucias humanas. Eso no va a producir la cosecha del 100 por 1. Es la mano de Dios que está obrando sobre nuestras vidas. Y eso va a traer, digamos, es algo tan evidente que ha habido un milagro de parte de Dios que siempre va a provocar una reacción inclusive de las personas que están alrededor de nosotros. Que en el caso de los filisteos dice la Biblia que cuando ellos vieron que el Señor bendijo a Isaac y que el hombre se enriqueció y que continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico y que Dios le multiplicó las ovejas y los hatos de las vacas y muchos siervos, ellos tuvieron envidia. Ellos tuvieron envidia porque era evidente que el favor de Dios estaba sobre él. Y como en el otro ejemplo que les mencioné de la pesca milagrosa, cuando no hay envidia, por lo menos va a haber asombro. Todos quedaron, ¡oh! Todos quedaron asombrados de la pesca que ellos pudieron recoger. Imagínense estar tratando de pescar toda la noche y no cogen nada. Y después el Señor le dice, mire, parquéese allá al fondo del laguito y de un momento empiezan esos peces a saltar a las redes, de modo que las redes prácticamente se rompían, de modo que tuvieron que pedir a los compañeros de la orilla que vinieran ellos también a ayudarles a recoger tantos peces, y todos estaban asombrados. Amén. Todos estaban asombrados. Entonces Dios va a traer esa bendición a nuestras vidas si nosotros aprendemos a sembrar en sus términos. Aprendemos a trabajar de acuerdo a sus principios. En segundo lugar, vamos a pedirle en esta mañana al Señor que Él ensanche nuestro territorio, como también ahí lo declara Isaac, que el Señor me ha hecho ensanchar. Y es una oración, fíjense que también la encontramos en la oración de Jabes. ¿Se acuerdan que Fabián una vez nos predicó acerca de la oración de Jabes? Y la oración de Jabes, muy sencilla, pero muy poderosa. Jabes dice la Biblia, y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal,
de modo que no tuviera dolor. Y dice la palabra, y Dios le concedió lo que pidió. Amén. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, por los textos que hemos leído, aprendemos que tras la bendición viene el ensanchamiento. Amén. Que si Dios nos bendice, Dios nos va a ensanchar. Dios va a ensanchar nuestro territorio porque leemos de Isaac que el Señor le bendijo y a causa de esa bendición que ocurrió, vino el ensanchamiento. Y acá Jabes, también guiado por el Espíritu Santo, le está pidiendo, oh Señor, bendice, ensancha mi territorio. Y um, esto es paralelo, no se me dio ahorita la palabra, esto es una característica, digamos, del espíritu bíblico, el ensancharnos, que la Biblia nos habla acerca de eso, que Dios nos instruye a ensanchar nuestra tienda. En el libro de Isaías dice, Isaías 54, 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites. En otra versión dice, no seas escaso, no seas escasa, ¿cierto? No te limites. Alarga las cuerdas y afirma tus estacas, porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. Amén. Entonces, este espíritu de ensanchamiento es espíritu bíblico, por así decirlo, porque la Biblia nos ordena en muchas ocasiones a ensanchar nuestra tienda, ensancha el sitio de tu tienda. El Señor dice, te extenderás a la derecha, te extenderás a la izquierda, tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. Entonces, algo que nosotros tenemos que recordarnos a diario es que el Dios que nosotros servimos es un Dios que no tiene límites. Amén. No tiene límites. Nosotros no podemos vivir en nuestras limitaciones humanas. Y no interesa cuántas veces hayamos fracasado, no interesa cuántas veces hayamos quedado cortos, no interesa cuántas veces no hayamos logrado lo que queríamos, eso no cambia el carácter de Dios, eso no cambia el hecho de que nuestro Dios es un Dios sin limitaciones, eso no cambia el hecho que hoy el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón diciéndonos, ensancha el sitio de tu tienda. Sí, yo sé que en el pasado de pronto parecía que te estabas encogiendo, pero eso no ha cambiado mi propósito para ti. Mi carácter es eterno y yo quiero que te ensanches. Yo quiero que muevas tus estacas, que te extiendas a la derecha, que te extiendas a la izquierda. Yo no he negado la promesa que te he dicho que tus descendientes conquistarán naciones, amén, habitarán las naciones desoladas, amén. Entonces, ese es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Y, y lo que más necesitamos es nosotros conocer a Dios, porque en el momento nosotros que entendemos que el Dios que servimos no tiene límites, va a ser fácil, por ende, empezar a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Amén. Porque ya sabemos con quién contamos. Ya sabemos que el Dios Todopoderoso está con nosotros. El ensanchamiento va a ser consecuencia de simplemente estar caminando con el Dios que no tiene límites. Amén. Y el que cree todas las cosas le son posibles. Este es el carácter nuevamente de Dios y el carácter del propósito de Dios para su pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de que Dios llamó a Abraham
cuando estaba formando Israel, Dios desde que llama a Abraham le dice, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. En este mismo texto, el Señor nos recuerda, aquí en Génesis 26, en el mismo capítulo donde estamos, el Señor nos vuelve a recordar, le dice a Isaac, reside en esta tierra, versículo 3, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Amén. Entonces, en este versículo, miren las palabras que el Señor usa para dirigirse a Isaac, que nosotros tenemos la bendición de Abraham. ¿Se acuerdan que hace poco enseñamos que Gálatas nos enseña que Dios nos ha dado a nosotros la bendición de Abraham? Miren, escuchen las palabras que el Señor les está diciendo acá, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Yo también me incluyo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo te bendeciré. Yo cumpliré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo multiplicaré tu descendencia. Yo daré a tu descendencia estas tierras. Todas estas palabras están de acuerdo a este propósito de que nos ensanchemos. Amén. De que no seamos escasos. ¿Y no fue esa la gran comisión? ¿No dijo Jesús eso también? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Ese siempre ha sido el corazón de Dios y nosotros tenemos que entrar en ese entendimiento de que Dios quiere que nos ensanchemos, que Dios quiere que nos multipliquemos, que Dios quiere que crezcamos, que nos extendamos a la izquierda, que nos extendamos a la derecha. Amén. Bueno, y por último, entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos haga fecundos. Iba a utilizar la palabra fructífero, pero de pronto como para golpearles un poquitico más la memoria, utilicé esta palabra fecundo, que también es la que en esta versión Reina Valera del 2015 se utiliza. Señor, hazme fecundo, ¿cierto? Hazme fructífero, hazme productivo, hazme provechoso, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el testimonio que da Isaac. Dice, llamó el último pozo Rehobot, diciendo, porque ahora el Señor nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos en la tierra. Seremos fecundos. Y esta fecundidad era algo con que Isaac estaba en algún sentido familiarizado. Porque me imagino cuántas veces su papá Abraham le habrá contado cómo la matriz de su mamá Sara estaba cerrada y no podía producir vida. Y el Señor abrió la matriz de su mamá y gracias a ese milagro, Isaac, aquí estás. Y su mamá Sara, me imagino que también muchas veces le habrá contado cómo tantas veces Dios le dio fuerza para finalmente poder producir vida. A su propia esposa, Rebeca, Isaac oró por ella y cuando Isaac oró por ella fue que ella pudo tener hijos, porque Rebeca tampoco podía tener hijos.
La Biblia dice ahí en Génesis 25 que oró Isaac por su esposa Rebeca y el Señor abrió su vientre y finalmente Rebeca pudo quedar embarazada, pudo quedar y quedó embarazada con gemelos, ¿no? Que son Esaú y Jacob. Entonces, Isaac estaba familiarizado con este término de la fecundidad, de ser fructífero, ¿cierto? De ser provechoso, porque él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Acá cuando el Señor le da esta cosecha del 100 por 1, pues él sigue creciendo, él sigue afirmándose en la forma como Dios produce, nos hace productivos, perdón, y nos hace fecundos. Amén. Entonces, es algo por lo cual nosotros tenemos que también orar, que nosotros podamos ser productivos en cada aspecto de nuestras vidas. Una, por ejemplo, que es muy importante, por la cual estoy orando yo por mí mismo y por todos ustedes, es que nosotros podamos engendrar hijos en el Evangelio, que nosotros podamos tener hijos espirituales. Así es como los llama el apóstol Juan a las personas a las cuales él les predicaba el Evangelio. Él se refería a las personas que habían nacido de nuevo a través de su ministerio. El apóstol Juan les llamaba sus hijitos. Entonces, que todos nosotros tengamos muchos hijitos e hijitas espirituales, porque ese es el cumplimiento de la gran comisión, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que muchas personas puedan llegar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Que en eso el Señor nos haga productivos, nos haga fecundos, nos haga provechosos. Como también en la aplicación del texto venimos diciendo, o sea, lo que quise decir ahorita aquí al final, cuando dije que Isaac estaba familiarizado con el concepto de la fecundidad que produce Dios, y les quise hablar de distintos aspectos que eso se reflejó en la vida de Isaac. No solamente que él sembró y que el Señor le dio una cosecha al 100 por 1, sino que esa fecundidad se aplicó a su propia existencia, a que su madre era estéril y Dios hizo un milagro en el cuerpo de su mamá. Así que para Dios no hay diferencia en hacer un milagro en el cuerpo de su mamá como para hacer un milagro con la tierra o para hacer un milagro con los peces o para hacer un milagro con el oro o para hacer un milagro con cualquier aspecto de nuestras vidas. Amén. Que ese aspecto de hacernos fructíferos debe permear a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Eso es lo que estamos diciendo. Ah, hace poco, bueno, ya hace tal vez unos meses, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Filemón y Onésimo? Y cómo este esclavo que había primero robado era inútil. ¿Se acuerdan? El Señor toca la vida de Onésimo de un momento a otro. Onésimo se convierte en algo, ya no en alguien inútil, sino se convierte en alguien productivo, en alguien provechoso, en alguien fecundo, ¿cierto? Que es de bendición para los demás. Entonces, este es el carácter de Dios y yo quiero que por favor se unan a mis oraciones para que el Señor nos haga a todos productivos, fructíferos, fecundos en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Antes de que Dios creara al hombre, Dios había aplicado el mismo principio a todo el resto de su creación. Miren, les voy a leer aquí en Génesis el capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, escuchemos, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género,
y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Escuchen esto, escuchen estas palabras. Y Dios los bendijo diciendo, fructifíquense, fructifiquen y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces, aún a los propios peces. El hombre no había aparecido todavía en la cena. Y Dios a los peces, parte de su creación, ¿cuál es la orden que también Dios le da a los peces? Fructifiquen y multiplíquense y háganme el favor, llenen ese océano que para eso lo hice bien vasto y les puse harta agua en la pecera. Hágale, llénenme, ¿cierto? La pecera. A las aves de los cielos lo mismo. Multiplíquense. Les voy a dar estaciones del invierno, del verano, para que pasen, ¿cierto? Se vienen de Canadá aquí a esconderse del frío durante el invierno, etcétera. Pero Dios a toda su creación le está diciendo que fructifiquen y multiplíquense. Y todo lo que Dios nos da, en ese principio también de mayordomía que a veces hemos aprendido es, ¿qué debemos hacer nosotros? Multiplicar, multiplicar todo lo que Dios nos da. Amén. Y por eso estamos diciendo, Señor, hazme fecundo. Ya no quiero ser estéril, quiero ser fructífero. Y las buenas nuevas de salvación para nosotros es, si ha habido aspectos en nuestra vida donde nosotros hemos sido estériles, gloria a Dios que al Señor que servimos, Él sabe cómo hacer que una estéril, ¿cierto?, tenga, mejor dicho, su descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿No fue a Sara así? Y Sara, ¿por cuántos años vivió en la pesadumbre y en el dolor de que soy estéril? De que no tengo una matriz fecunda, de que no he producido vida. Abraham también por años y años de frustración. Pero las buenas nuevas para nosotros hoy es, Señor, donde he sido estéril, en mi vida espiritual o en mi vida financiera, en mi vida familiar, en cualquier aspecto, no importa. Señor, he sido estéril, pero gracias porque tú me puedes hacer fructífero, tú me puedes hacer fecundo, tú me puedes hacer provechoso. Amén. ¿Son buenas nuevas o no son buenas nuevas? Son buenas nuevas. Que el Dios que nosotros servimos mata la esterilidad y trae fecundidad, trae productividad a nuestra vida. Ya vamos a terminar, solamente quiero mencionar dos verdades más. Para que nosotros podamos ser fructíferos, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestra carne, a nuestra propia ayuda. O sea, lo que en las palabras que les he venido diciendo, Señor, dame la victoria sobre ese enemigo que no he podido vencer. ¿Y qué es lo que hago yo? Me voy para Egipto a cargarme de soldados egipcios. ¡Ah! Ahora sí voy a vencer. ¿Dios me va a poder dar la victoria mientras esté lleno de soldados egipcios? No, porque yo estoy otra vez confiando en mi propia carne. ¿Qué tengo que hacer? No, tenemos que venir delante del Señor y confiar solamente en Él. En las palabras de Cristo mismo. Escuchen esto. Y empezamos hablando de una semilla. Jesús le respondió diciendo, Juan 12, 23 al 24. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Necesitamos nosotros morir para que así venga la bendición de Dios. En términos más prácticos, hablando de Abraham nuevamente y del hermano de Isaac, ya que estamos hablando de él. Abraham en un momento y Sara, en su desesperación de que no podían quedar embarazados, ¿qué fue lo que Sara dijo?
Abraham, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y así es como el Señor te va a dar hijos. ¿Eso era un plan de Dios o era un plan de la carne? Plan de la carne. Hasta que por fin Abraham entendió, no, es de Sara que Dios me va a dar un hijo. Y Abraham entonces murió a sus propios planes humanos. Abraham ya no se puso a maquinar más cosas. Ah, no, voy a tratar de conseguirme otra esposa. Voy a tratar entonces con otra de las siervas de Sara. No, cuando Abraham por fin muere, a decir, Señor, yo no puedo. Esto tiene que ser un milagro tuyo. Cuando por fin él pudo entender eso y creerle a Dios que era a través de Sara, ahí es cuando, ¿qué? Vino el milagro e Isaac nació. Amén. Pero la semilla tiene que morir. Es como, imagínense que Isaac fuera a plantar la semilla y después de que la planta y un momentico en la tierra otra vez la recoge y no deja que muera la semilla. ¿De dónde iba a venir la cosecha del 100 por 1? No va a venir. La semilla tiene que morir y una vez muera bajo la bendición de Dios va a producir al 100 por 1. Amén. Entonces que nosotros hagamos eso. Les quiero también, digamos, animar que muchas de esta cosecha va a venir en momentos de aflicción. ¿Ustedes se acuerdan cuando José, el segundo nombre que José le puso el nombre que le puso a su segundo hijo José lo llamó, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, escuchen, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces, lo que quiero decir es, si estamos a veces pasando por momentos de aflicción, de tribulación, eso no quiere decir que Dios no nos va a bendecir. Lo que nosotros podemos más bien creer es, Señor, así como a José, tú también me vas a bendecir en los momentos de aflicción. Y a veces esa aflicción es como abono. Es, escuchen las palabras de José. Señor, tú me has hecho, me has bendecido en la tierra de mi aflicción. ¿Cierto? Esa aflicción fue como una especie de abono y antes creció mejor esa semilla. Entonces, confiemos en el Señor que Él nos va a bendecir aún en los momentos de aflicción. Y fíjense que estamos hablando de que tenemos que morir, ¿cierto? Que la carne tiene que morir para que por fin venga la bendición. A veces los enemigos, porque en este caso, ¿se acuerdan? Sí se dieron cuenta en el pasaje que leímos cómo se la estaban montando ¿a quién? A Isaac. Ahí sí, mejor yo, estaban los bullies, ¿cierto? Los bullies en Gerar vinieron a montársela a Isaac. No, ese pozo no es suyo, esa tal, ahí como a pelearle por los pozos, a molestarlo y esto y lo otro. Y a veces Dios permite esos bullies y esos enemigos porque nos ayudan a morir a nosotros mismos. Porque ahí es donde más rápido decimos, Señor, por favor, ayúdame. ¿Sí me entienden? Cuando no están presentes los bullies, de pronto Isaac está como más relajado, como, no, pues sí, yo creo que no, yo he estado ahí como plantando, entonces el Señor me va a bendecir grande. No, Dios me va a ayudar, pero pues yo que sé de tanta agricultura y mire tanta técnica que estoy utilizando, seguramente que a veces pensamos, pero entonces cuando ya empiezan a venir todos los bullies también a pelearnos por el agua y a pelearnos por los pozos y a tratar de afligirnos, ahí sí ya no, ya nos quitamos la sobradez, ¿cierto? Ya no empezamos a pensar tanto, no, es mi técnica agropecuaria la que me va a producir semejante cosecha. De un momento a otro vienen los enemigos y cambia mi enfoque. Y entre más grandes sean los enemigos, por eso a veces Dios permite los problemas tan grandes, porque si no son tan grandes los enemigos, nosotros todavía decimos, no, yo acá tengo la espada, acá la tengo forradita, aquí la tengo, pues que se venga. Pero ya cuando la veo que no, yo no la voy a hacer. Por fin
caigo postrado y digo, Señor, dependo de ti. Si tú no me ayudas, me van a vencer. Si tú no me ayudas, no voy a tener ese milagro, no voy a tener esa bendición. Entonces, démosle gracias que el Señor sabe cómo producir la cosecha que Él quiere producir para finalmente hacernos productivos. Amén. Entonces, terminemos ahí sabiendo que el Señor quiere que nosotros seamos fructíferos. Amén. Que el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto y fruto en abundancia. Entre más fruto, más gloria va a recibir el Padre. Amén. Y nuevamente, hoy el énfasis es, Señor, no importa si antes fui estéril. Tú eres un Dios que te especializas en las matrices estériles. Tú eres un Dios que te especializas, ¿cierto? En los hombres estériles. Tú eres un Dios que te especializas en poder dar fruto donde antes no había nada y nos vas a dar fruto y nos vamos a ensanchar y vamos a recibir tu bendición. Amén. Bueno, pongámonos en pie en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren llevar fruto en todos los aspectos de su vida? Amén. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana nos humillamos una vez más delante de ti. Y bueno, simplemente oramos para que tú, Señor, nos hagas fructíferos, para que tú nos bendigas al 100 por 1, como bendijiste a Isaac. Danos una cosecha también a nosotros al 100 por 1. Haznos, Señor, haznos ensanchar como ensanchaste el territorio de Isaac. Aun como Jabes también te lo pidió, hoy te decimos, Señor, ensancha nuestro territorio, ensancha nuestras posibilidades, ensancha, Señor, nuestras oportunidades, bendito Dios. Ayúdanos a no ser escasos, ayúdanos a creer que tú eres un Dios sin límites. Y en esta mañana, Padre, te pedimos perdón, pídele perdón al Señor si en algún momento tú lo has limitado. Perdóname, Señor, tú eres un Dios sin límites, sin barreras, sin obstáculos, no hay nada que sea imposible para ti. Y así yo quiero creer y así yo quiero vivir, creer que me voy a extender a mano derecha, que me voy a extender a mano izquierda, Señor, que tú me estás hoy ordenando que no seas caso, sino que extienda, Señor, que ensanche el sitio de mi tienda, Padre. Gracias te damos por eso. Y Padre, hoy también decimos como el apóstol, no es que seamos competentes por nosotros mismos, no es que nosotros podamos producir vida, no es que nosotros podamos hacer algo aparte de ti. Hoy te decimos, haznos fructíferos en ti, Señor Jesús. Haznos fructíferos en cada área, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. En nuestra vida espiritual, Señor. Haznos también fructíferos para que tengamos muchos hijos, muchas hijas en ti, Señor, que podamos ganar muchas, muchas almas para el reino de los cielos. Haznos fructíferos en nuestra familia, Señor, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en cada aspecto de nuestra vida, que seamos fructíferos y llevemos mucho fruto para ti. Gracias te damos por ello. Por último, si alguien todavía no tiene la seguridad hoy de su salvación, diles, Jesús, gracias que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Gracias porque tú resucitaste de los muertos para justificarme, para declararme hoy justo delante del Padre. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Señor Jesús, creo en ti y te pido que me salves y te pido que me des una nueva vida. Te pido que entres en mi corazón. Y también como escuchamos el mensaje,
que me hagas fructífero en todos los aspectos de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.